Hola, somos el grupo número 2 del CBU Artes, Arquitectura y Sociedad. Mi nombre es Ana Sofía Santofimio. Mi nombre es Manuela Parra. Mi nombre es Andrés Mendoza. El mío es Daniel Devia. Y a continuación vamos a debatir sobre los aspectos más importantes o relevantes del documental El origen de la humanidad, la odisea de la especie. Bueno, para empezar, en mi opinión, me pareció muy interesante cómo en el documental muestran que el Homo ergaster empieza a desarrollar esa habilidad y ese sentimiento de ese tipo de conciencia de necesitar a los demás y cómo empieza a fortalecer los lazos afectivos a partir de eso. Lo conecto mucho con una lectura que hice hace poco de Yuval Noah Harari. El libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Este libro define que los sentimientos son calculaciones que se hacen con la información que tenemos y estas calculaciones van más allá de nuestro umbral de conciencia. Como lo vimos en el video, el Homo ergaster cuando pierde a un ser querido o una mujer de su manada en el lago, empieza a desarrollar esa conciencia y se siente triste al respecto y entonces eso hace que muestre la importancia de los sentimientos porque estos sentimientos son los que como tal fortalecieron esa comunidad en sí, porque se empezaron a cuidar más unos entre otros y empezaron a reconocer la importancia que unos tienen con otros en su grupo y su manada. El argumento del libro que les acabo de mencionar está, uno de los argumentos de este libro está centrado en que los sentimientos no son opuestos a la racionalidad, sino que estos en sí son la racionalidad revolucionaria. Lo que se ve evidente en el video, ya que el sentimiento no es separado de la racionalidad, sino que es la racionalidad que ese Homo ergaster está desarrollando y junto con su comunidad para fortalecer los lazos que tienen y para eventualmente volverse una especie mucho más adaptable a el ambiente que los rodea. Bueno, a mí me pareció muy interesante la especie Homo habilis, ya que esta es la que descubre como los cargos, pues para, digamos así, hacer una sociedad. Entonces esta empieza que desde los más fuertes y pues tenían los cargos más importantes, que era, digamos, y cazar y pues crear las armas que ellos tenían. Y los más débiles, pues eran los que se encargaban de pues hacer la comida y pues de pasar los alimentos a estas personas más fuertes. Esta especie también me pareció muy interesante, ya que descubren la caza de los animales y pues crean la primera arma, que es para pues cazarlos. Y también me parece muy interesante de el Homo ergaster, que como Manuela menciona, pues son los sentimientos, los que descubren literal los sentimientos, que con estos empieza, digamos, a haber mucha más población, ya que los lazos afectivos eran más fuertes. Bueno, en mi opinión estoy de acuerdo con lo que postuló Manuela Parra y Daniel Devia, pero me pareció muy interesante dos aspectos diferentes a este. El principal es que después de un encuentro entre dos comunidades distintas, es un choque cultural que trae consigo diferentes conclusiones negativas, como pudimos evidenciar en el documental, ya que los neandertales al juntarse con los sapiens hubo un choque cultural que trajo consigo diferentes actividades y diferentes procesos que en cierto modo hicieron que decreciera la natalidad de los neandertales y por consiguiente hubiera una extinción. Este hecho lo podríamos relacionar con diferentes sucesos históricos como lo fue la colonización y la conquista acá en América, que desde la perspectiva de los indígenas esto fue muy nocivo puesto que destruyó todas las civilizaciones que estaban en pie en aquella época, además de que se llevó a cabo una exterminación de todo lo cultural que ellos compartían. Otro punto a resaltar que me parece muy interesante es que desde los hábilis, se da la noción de que el compartir el conocimiento es un factor importante para que los procesos evolutivos de la humanidad sigan en pie y haya un avance como comunidad.
A mí me gustaría más ahondar en el tema de Ana, en donde dijo el choque cultural que existen cuando se conocen dos especies o dos culturas diferentes, y es algo que siempre vivimos y viviremos en un futuro muy largo, y siempre hemos vivido en el pasado. No es raro ver que cuando un occidental va a un país oceánico, un país oriental, tiende a tener un choque de culturas más que todo para ir al baño, para comer en ciertos restaurantes, tienen que quitarse los zapatos en ciertos lugares, bla, 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 bla. Una cultura muy distinta a la que tendemos en Occidente. Por lo que el choque cultural que cuando conocemos a una persona de ese continente o vamos a ese continente es astronómico. Pero los choques culturales siempre se denominan por el vencedor de la batalla. Es decir, cuando se enfrentan dos culturas, normalmente el ganador es quien escoge qué se queda y qué se olvida. Por eso es que vemos muchas cosas de los ganadores, de los que triunfaron, como en la conquista española triunfaron los españoles, pero no vemos tantas cosas de los indígenas. ¿Por qué? Porque los españoles intentaron ahogar ese grito de, bueno, ese lado o esa cultura, porque no la creían apta para todo el mundo. Entonces, como para finalizar, es que las culturas siempre nos van a llevar a ser, siempre nos va a llevar a hacer un choque con otra cultura. No importa, normalmente es más violento que pacífico, pero es algo que tenemos que saber convivir y las culturas siempre nos van a también ayudar a avanzar porque eliminaríamos lo inservible para mejorarlo por otro material. Y no tengo más que decir. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para discutir otro tema de interés. Hasta luego. Gracias. Gracias.